Qué bueno poder ver algunos que ya están conectados acá por Zoom. Así que es como si en un sentido estuviéramos uno al lado del otro. Sabemos que no es lo mismo, pero nos gustaría ya poder arrancar este tiempo de vernos las caras y tener este anhelo, este sentido de poder saludarnos unos a otros, amarnos unos a otros de manera presencial. Así que bueno, ya vamos arrancando. Hay algunos que se están conectando, gracias a Dios, con el Zoom. Así que algunos nos están viendo a través de YouTube en vivo y algunos lo van a ver un poco más adelante durante el día. Pero está bueno esto también de que a través del link de Zoom podamos conectarnos y ver algunas caras. Yo estoy viendo acá a, a Familia Mercado, a Eduardo, Erker Pertusi, Dalton, Jackie, Isra, Matías Piñeiro, Pastor Carlos, Lean, Titi, la hermana Titi también se está conectando. Así que qué privilegio que podamos, aunque sea, vernos así las caras. Así que bueno, vamos a arrancar con esta mañana, con esta reunión. Así que si ustedes quieren, los que están por Zoom, quieren agregar, los chicos nos decían que se pueden desmutear. Si quieren agregar algo, comentar algo, hacer alguna pregunta, se pueden desmutear de acá de Zoom. Y bueno, y ahí pueden, o pueden escribir por el chat también. Si no, por el chat de YouTube, si estás viendo en vivo, podés también eh, escribir, hacer alguna pregunta, agregar algún comentario que crean ustedes que sea conveniente. Así que arrancamos con una oración. Hoy nos toca ver la segunda parte de la carta de Pedro, del apóstol Pedro, una iglesia. Pedro escribe una iglesia que estaba pasando por diversas aflicciones, diversas pruebas. Entonces Pedro manda esta carta en un momento crucial en la vida de los cristianos. En la historia misma de la iglesia, Pedro manda esta carta que es de mucha bendición para aquel momento, la iglesia en aquel momento y hoy en día también va con nosotros. Así que oramos y arrancamos con la escuela bíblica. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder acceder a tu palabra, Señor. Vivir en un tiempo de gracia también en el que podemos, de manera libre, poder conocerte, poder entenderte, profesar tu evangelio, profesar tu palabra, Señor. Y qué privilegio que por tu gracia podamos ser iglesia, Señor. Ser una iglesia que tiene su fe y su esperanza, Señor, en la gracia que es en la persona de tu Hijo, Padre. Te agradecemos por el tiempo que puedo ver a algunos de mis hermanos acá conectados por Zoom, Señor, y esperamos con ansias poder juntarnos de manera presencial, Señor, a amarnos unos a otros, Señor, a saber que podemos servirnos unos a otros también cara a cara. Te bendecimos, Señor, y dejamos toda esta reunión de este día en tus manos, Señor, con la idea y el propósito de que juntos como iglesia podamos glorificar tu nombre. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy nos toca leer Primera Pedro, entonces la primera carta del apóstol Pedro en el versículo 10. Seba la semana pasada nos estuvo compartiendo cuál era la intención y la idea, el propósito de la carta, ¿no? Sabemos que toda la escritura fue escrita con una intención, de manera consciente, de manera intencional, fue escrita toda la palabra de Dios y inspirada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces, Seba nos estuvo encaminando un poco cuál era la idea, por qué el Espíritu Santo inspiró a Pedro para escribir esta carta en el tiempo específico y hemos descubierto que la iglesia cuando Pedro escribe la carta, estaba pasando por diferentes tipos de aflicciones, que fue lo que vimos en el versículo 6 del capítulo 1. Dice, ahora por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. O sea que la iglesia estaba pasando por diversas pruebas, ya sea de índole verbales, tenían insultos, blasfemias o de índole físicas. En el mismo año que Pedro escribe la carta, Nerón manda a perseguir a todos los cristianos hasta la muerte. Entonces es interesante ver cómo una iglesia estaba sufriendo literal aflicciones, estaba sufriendo la persecución, estaba sufriendo, y eso repercutía en la iglesia local. El inicio de la carta, Seba nos leyó de que la carta iba dirigida a un grupo de personas que se encontraban en Asia Menor, que estaban escondiéndose, estaban escapando de la muerte. Era Ponto, Galacia, Bitinia, Capadonia, Asia, y todo ese lugar de Turquía. Entonces, todos estos hermanos, evidentemente el que llevaba la carta llevaba el mensaje, lo iban a leer todos esos hermanos en aquel entonces, primariamente. Y hoy en día, por gracia de Dios, lo tenemos nosotros. ¿No? Vamos a ver por qué el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puso esta carta en nuestras manos, qué es lo que nos quiere enseñar, cuál es el propósito. Así que, Pablo, nos toca leer
hoy el versículo 10 en adelante del capítulo 1, que dice así: los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. Versículo 11, indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que quiere hacer el apóstol Pedro es recordar que esta gracia de Dios que está obrando en la iglesia, ya había sido profetizado, predicho por los profetas anteriores, por los antiguos profetas. Entonces es interesante ver que Pedro quiere enfocar a la iglesia a lo que compete al Evangelio. Recuerden que toda la palabra de Dios, toda la Escritura apuntaba a esta gracia, apunta a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús y que está obrando hoy en día en su iglesia. Pedro quiere hacer que la iglesia se anime a pesar de las aflicciones, que no se distraiga, que se enfoque en la gracia de Dios, que ya los antiguos profetas estaban profetizando. Entonces, a mí me recuerda cuando las palabras de Jesús. Vamos a ver un poquito en Lucas, capítulo 24. Dejen marcado acá que ya vamos a seguir. Lucas 24. Jesús está diciendo lo mismo que Pedro está diciendo acá. Esta gracia de Dios que ha sido revelada en la iglesia ya viene dicha de muchos años por los profetas. Lucas capítulo 24, versículo 25. Jesús se encuentra con dos personas que iban camino a la región de Maús. Y dice, entonces, él les dijo, oh insensatos, dice Jesús a estas dos personas, y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Fíjense, Jesús mismo, ¿no? Hablando de sí mismo, de que todas las escrituras, dice Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros, y los profetas hacen referencia a Jesús, a sus padecimientos y a su gloria, que es lo que decía recién el apóstol Pedro a la iglesia que estaba siendo perseguida. De hecho, en el versículo 44 de este mismo capítulo 25 de Lucas, dice, y les dijo, acá Jesús está hablando con los apóstoles, dice, y les dijo, estas son mis palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, otra vez la ley de Moisés, en los profetas, y acá Jesús agrega los salmos. O sea que todas las escrituras apuntan a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, a la cruz de Cristo, a la gracia evidenciada por medio de su iglesia. Es por esto que muchas veces decimos que la Biblia no es un manual de instrucciones, sino que la Biblia siempre enfoca y direcciona a la cruz y a la gracia de Dios. Todo el Antiguo Testamento nombra los profetas, el Pentateuco, cuando dice Moisés, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, y los salmos, los libros poéticos también, todos apuntan al Evangelio y a la gracia de Dios. Y esto es lo que Pedro quiere hacer y recordar a los hermanos que están sufriendo persecución. Volvamos a Pedro. Dice que los antiguos profetas, leímos en el versículo 11, estaban indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios, o sea que los antiguos profetas hablaban por el Espíritu de Dios, que estaba en ellos, en los profetas, el cual predecía, ¿qué cosa? Los padecimientos de Cristo, que es lo que recién decía Jesús, y las glorias que vendrían tras ellos, que es la gracia manifestada por medio de la iglesia, siendo nosotros ahora el templo del Espíritu Santo. Después, dice en el versículo 12, sigue diciendo, a ellos fue revelado no para sí mismos, sino para vosotros. Dice, administraban las cosas que ahora fueron proclamadas por medio de los que os predicaron el Evangelio, otra vez, fue el mismo Espíritu Santo que profetizaron en el Antiguo Testamento, enviados del cielo, cosas en las que los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar. Entonces, observen acá lo que Pedro apunta. Pedro apunta a que la iglesia, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones que están viviendo, ellos recuerden que ellos están viviendo en la gracia de Dios, que los profetas ya habían profetizado. O sea, dice, todo lo que ustedes están pasando, dice, no es nada comparado a lo que es la gloria de Dios en Cristo Jesús, en su iglesia.
Entonces, yo me acuerdo que el otro día, hace un tiempo, había visto una película que es de mitología griega. Y en un momento aparece un tipo de método de tortura. Este método de tortura se llama el toro de Falaris. No sé si alguno de ustedes lo llegó a escuchar. Yo lo vi en esta película, entonces me fijé en internet. El toro de Falaris era un método de tortura que era un toro de bronce. Falaris fue el creador de este método de tortura y lo que hacían era meter a las personas que eran ajusticiadas adentro de este toro y abajo prendían como una fogata. Entonces las personas adentro morían en vida. Y es una locura las atrocidades que habían en aquel tiempo, ¿verdad? Y la iglesia pasaba por ese tipo de tortura. Sin embargo, lo que Pedro está diciendo, que cualquier tipo de aflicción que ustedes tengan, de índole verbal o de índole física, no es nada comparado a la gloria de Dios, a la gloria que ha sido profetizada por los profetas del Antiguo Testamento por el Espíritu Santo, la cual obra por medio de su iglesia, que es lo que quiere decir acá el apóstol Pedro. No hay nada comparado. Fíjense en el versículo 12, que en el final leímos, dice que cosas en las que los ángeles, mirando fijamente, anhelan penetrar. O sea que los ángeles, acá es interesante la palabra, porque ya ahora Pedro habló de los profetas, de la gracia de Dios en los profetas que hablaba, y ahora está hablando que los ángeles anhelan penetrar y formar parte de esta gracia de Dios. Fíjense que dice, mirando fijamente, los ángeles están mirando fijamente la gracia de Dios obrando en la iglesia, obrando en Cristo Jesús. Y nosotros que estamos en Cristo formamos parte del Evangelio, de la gloria de Dios profetizado en el Antiguo Testamento. Y acá la palabra mirando fijamente es como diciendo, es un antropomorfismo en el que, como si los ángeles estuvieran inclinados a ver lo que Dios hace en la tierra, a ver lo que Dios hace en el mundo, a ver lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo. Los ángeles están observando, mirando como inclinados en la idea. Después dice, anhelan penetrar. Los ángeles les gustaría estar en el lugar que están ustedes, le dice a personas que están pasando por distintos tipos de aflicción. Esa es la idea. Y si vemos a lo largo de todas las escrituras, vemos que los ángeles aparecen en diferentes momentos a lo largo de toda la historia. ¿Se acuerdan del huerto del Edén? El huerto del Edén, cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios, es destituido del jardín, aparecen algunos querubines como con espada de fuego que estaban justo en el camino donde podían llegar al árbol de la vida, ¿no? Y ahí van apareciendo, y cuando Dios habló con Moisés, que le dijo cómo debía ser el arca del pacto, no sé si se acuerdan que en cada lado del arca del pacto había dos querubines, como que están inclinados, que es el sentido que dice el apóstol Pedro, ellos están inclinados, mirando, maravillados, gloriándose del sacrificio perfecto. Lo que hacían en el tabernáculo, los querubines estaban mirando el propiciatorio, que es la lámina de oro donde se hacía el sacrificio, donde se derramaba la sangre, prefigurando el sacrificio perfecto de Cristo, ¿no? Entonces ese sentido de los ángeles maravillándose de la gloria de Dios, maravillándose de la gracia de Dios en la tierra, dice, los ángeles anhelan formar parte de eso. De hecho, ¿se acuerdan cuando estaban yendo las mujeres a la tumba de Jesús? La tumba estaba vacía. ¿Y quienes estaban ahí en la tumba? También los ángeles. Los ángeles estaban ahí mirando, estaban ahí presenciando, están maravillándose de la gracia de Dios que es en Cristo. De hecho, ya cerrando con esta parte, me acuerdo en la parábola del hijo pródigo, en la parábola de la oveja perdida, en la parábola de la moneda perdida, donde Jesús dijo que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En otra versión dice que los ángeles se gozan. Fíjense cómo los ángeles y todos los principados, las potestades del cielo, los querubines están mirando la gloria de Dios y la gracia de Dios que está obrando en su iglesia. Entonces es bueno saber esto, que toda esta fiesta en los cielos, que todo el gozo no es alrededor del pecador que ha sido salvado, sino como ustedes saben, toda esta fiesta, este gozo de los ángeles es en honor al Cordero que ha salvado al pecador. Entonces ahora Pedro, ya cerrando con todo esto, dice, bueno,
Dice, ahora arremánguense la camisa, como decimos nosotros, o ciñan el lomo de vuestro entendimiento, como leemos en el versículo 13. Dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Cristo. En un sentido, Pedro está diciendo, acomoden sus ideas, cíñanse los lomos del entendimiento. Ahora, ya saben la gracia de Dios que está obrando en su iglesia, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, lo cual los ángeles ahora anhelan mirar, anhelan formar parte. Bueno, ustedes ahora acomoden sus ideas, cíñanse los lomos. Esto ustedes se acuerdan que las personas antes, bueno, hay otros lugares que también tienen como una túnica, entonces a la hora de hacer algo rápido, a la hora de correr, se ceñían los lomos. Hacían como que esas túnicas fueran como un pantalón para poder correr y estar pronto, presto para hacer las cosas. Y Pedro está diciendo acá, bueno, listo, cíñanse los lomos del entendimiento, reacomoden las ideas, sean sobrios y tengan vuestra esperanza puesta por completo en la gracia de Dios. No se queden con los problemas, no se queden con la persecución. Ustedes saben que están formando parte de un plan perfecto, y a eso es lo que Pedro quiere apuntar, a que la esperanza sea puesta en la gracia a pesar de nuestras dificultades. Acá la palabra que usa Pedro dice que os será traída la revelación de Cristo. Dice, pongan su esperanza, dice, en lo que os será, en la gracia que os será traída la revelación de Cristo. Acá pareciera que habla de un futuro, en realidad, que de hecho está hablando de un futuro, que hay una gracia que se va a revelar por completo cuando estemos cara a cara con nuestra esperanza perfecta, que es Cristo. Pero en el original lo que Pedro está queriendo decir, ya se está trayendo, hay una esperanza que ya está, la gracia ya está en nosotros, pero esa gracia se va a completar cuando Cristo venga, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando nos encontremos por Él. Así que a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, a pesar de lo que están sufriendo, las diversas pruebas que la iglesia está sufriendo, Pedro dice, arremágate la camisa, acomodate las ideas, sé sobrio, fíjate, presta atención, no te quedes con los problemas que está pasando, enfócate en la gracia de Dios que ya viene siendo revelada a lo largo de los tiempos, de hace miles de años. Entonces ahora Pedro comienza a, a como que tirar un par de imperativos. ¿Cómo debe ser una iglesia que ha nacido de nuevo? Una iglesia que entiende la gracia de Dios. Acá dice, como hijos, no como hijos obedientes, versículo 14, fíjense, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabas en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, si nosotros abarajamos estos consejos del apóstol Pedro conforme a la historia, conforme a lo que ellos estaban viviendo, esta iglesia que estaba padeciendo estos problemas, uno podría decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo en un caso como este, si yo estoy pasando, por ejemplo, hoy en día por una pandemia? ¿Acaso hay algo que yo pueda hacer? Y bueno, yo puedo leer acá, abarajándolo así nomás y decir, bueno, yo tengo que no amoldarme, como dice en el versículo 14, a las antiguas pasiones. Primer punto. O como leímos en el versículo 15, tengo que ser santo porque Dios es santo. O como dice en el versículo 17, tengo que andar con temor en todo el tiempo de mi peregrinación en esta tierra. Si yo pienso que debe ser así, entonces yo estoy pensando que Pedro está dando un mensaje solo de buenas actitudes o de moralismo. Pero es interesante ver ya lo que viene hablando de la gracia de Dios, y lo que dice ahora en el versículo 18, sabiendo, fíjense esta palabra que es interesante, porque dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea que nuestro evangelio, nuestra actitud, nuestra forma de hacer, va a ser acorde al conocimiento que tengamos de Dios, al conocimiento que tengamos de la gracia de Dios que ha sido implementada en la iglesia de Cristo. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatados. O sea, ¿por qué yo voy a tener que vivir sin amoldarme a las cosas antiguas de este mundo? ¿Por qué yo tengo que ser santo? ¿O por qué yo tengo que conducirme, como dice acá, con temor todo el tiempo de mi peregrinación en la tierra? Porque yo sé de dónde me sacó Dios, que es lo que dice en el versículo 18. Quiere enfocar Pedro
en la gracia que ha sido puesta, implementada en la iglesia. Cuando nosotros sabemos que fuimos rescatados, entonces uno inmediatamente, una evidencia de esto es andar conforme a él anduvo, porque uno quiere hacer las cosas o quiere salirse de lo que uno hacía antes de convertirse. Y es interesante ver la palabra rescatados, porque sabiendo que fuisteis rescatados, acá el sentido que Pedro está diciendo es que ustedes fueron comprados por precio de rescate. Esta palabra se usa cuando hay un prisionero de guerra y alguien viene a comprar la libertad de ese prisionero de guerra. Esa es la idea que Pedro está diciendo. Dice, ustedes saben que ustedes eran prisioneros del pecado, prisioneros de la maldición de la ley, y ustedes saben que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea que alguien tuvo que pagar un precio. No es que yo fui salvo por nada. Alguien me tuvo que pagar algo para yo salir de esta prisión del pecado, de esta prisión de guerra, como explica la palabra, o esta prisión que estaba bajo la maldición de la ley. Entonces Pedro inmediatamente dice, no, no con cosas corruptibles como la plata o el oro. Ustedes no fueron rescatados con cosas que se corrompen, cosas de la tierra. Todo lo contrario. Dice, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. O sea que si yo entiendo, si yo sé que fui rescatado por amor, ¿verdad? De mi vana manera de vivir, yo voy a vivir una vida en santidad, yo voy a vivir una vida con temor de Dios, yo voy a vivir una vida sin amoldarme a las pasiones antiguas, porque yo entiendo que Cristo compró mi rescate con precio de sangre. Y es ahí donde Pedro quiere enfocar a la iglesia, que a pesar de los padecimientos que están sufriendo, ustedes fueron comprados. Los ángeles anhelan formar parte de lo que ustedes están viviendo, de esta gracia, de lo cual los ángeles se maravillan y lo ven. Entonces, bueno, ahora uno se puede preguntar, ¿y cómo yo puedo ser fiel a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? Dice en el versículo 21 que por medio de él soy fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Ahí vemos un propósito de todo esto, por qué Pedro está diciendo esto. Dice, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Observen ahí cómo Pedro quiere enfocar y quiere hablar del Evangelio de Cristo, de la implicancia de que hemos sido rescatados, para que ellos se ciñan el lomo de vuestro entendimiento, el entendimiento, que se acomoden las ideas y vean a dónde tienen que poner su fe y vean dónde tienen que poner su esperanza. Sabiendo que muchas veces en las aflicciones no sabemos a dónde recurrir, no sabemos qué hacer, estamos pasando por un tiempo complicado, tiempo de salud, tiempo económico muy mal, problemas familiares por el tema de estar continuamente encerrados en una misma casa, o problemas de soledad cuando estamos solos y no sabemos qué hacer. Acá el apóstol Pedro está animando a una iglesia que recuerde que hemos sido rescatados, que nuestra satisfacción plena y completa es la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Y eso debe llevarme a mí a poner mi fe y mi esperanza en Dios. Entonces, el versículo 22, ahí vemos cómo Pedro ahora, ya habiendo dicho esto, dice, bueno, tu fe y tu esperanza es en Dios. Ahora fíjate lo que debes de hacer con tu hermano. ¿Cómo se debe evidenciar tu fe y tu esperanza? Con los hermanos de la iglesia. Dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero. Fíjense, amaos intensamente los unos a los otros. Cuando entendimos el amor de Dios, que nos compró por un precio de sangre, por algo que no es incorruptible como el oro y la plata, eso inmediatamente me lleva a mí a amar de corazón, a amar intensamente, dice acá, con un amor fraternal sincero a mi hermano. La gracia de Dios y el amor para con mi hermano no está divorciada una cosa de la otra. Una cosa evidencia la otra, una cosa me lleva a amar de un amor fraternal a mi hermano. Y esa es la gracia de Dios que ha sido impuesta en sus hijos. Por eso yo quisiera que veamos un ejemplo en Colosenses 1, Colosenses capítulo 1. Vemos que el apóstol Pablo también
está, está hablando de lo mismo en lo que dice acá. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6, vamos a ver 2 o 3 versículos. Fíjense lo que Pablo está diciendo igual de lo que dice Pedro. Dice, damos gracias al Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Ahí Pablo escribe a los colosenses, estaba con Timoteo, dice, nosotros estamos orando por ustedes, hermanos de Colosa. Habiendo oído, fíjense en el versículo 4, dice, de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis hacia todos los santos. Fíjense cómo una cosa lleva a la otra. No puede estar separado. Pablo escuchó de la fe de los hermanos de Colosas. Dice, yo he oído de vuestra fe y el amor hacia todos los santos, hacia los hermanos de la iglesia. Dice, a causa, ahora habla de la esperanza que viene hablando Pedro, acá también Pablo dice, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual supisteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, el cual ha llegado a vosotros, y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis, otra vez conocer, entender, ver plenamente la gracia de Dios. Evidentemente, el conocer, el entender, el ver la gracia de Dios nos lleva a amar incondicionalmente a nuestro hermano. Una cosa lleva a la otra. Y vemos incluso en 1 Juan, capítulo 4, veamos también este contexto. 1 Juan, capítulo 4, el apóstol Juan también diciendo lo mismo. Fíjense del versículo 7, vamos a leer 1 Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto está el amor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, ahí baja línea, lleva la reflexión a la iglesia. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y vamos a parar ahí con esta lectura. Una cosa lleva a la otra. Cuando entendimos la gracia de Dios, esto nos lleva a que inmediatamente tengamos un amor fraternal, dice Pedro. Volvamos a Pedro. Un amor sincero. La gracia de Dios nos lleva a un amor servicial, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Dice, aprovechando esta libertad que tienen en Dios, sírvanse los unos a los otros en amor. Entonces hay un principio, hay una evidencia de una iglesia que reconoce que fue rescatada, una iglesia que reconoce que fuimos comprados por precio. Esto nos lleva una y otra vez a confiar y poner nuestra esperanza en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, y por otro lado nos lleva a amar a mi hermano, porque muchas veces es una realidad que conforme a nuestros problemas, conforme a lo que la iglesia está viviendo en este tiempo de pandemia, uno se olvida del otro. A veces somos tentados a quedarnos con nosotros mismos, con nuestros problemas, cuando la gracia de Dios nos lleva a evidenciar el fruto del Espíritu. Que el carácter de Cristo sea evidenciado en su iglesia, y eso se ve por medio de los hermanos. El servir, el estar, el saber cuando hay un hermano nuevo, estar con él, predicar el Evangelio, ver cómo está, pedirle el número del celular. Recuerdo cuando Carlos nos decía, ten atento a la puerta, chicos, más para nosotros, para los jóvenes. Ten atento al nuevo que entra. Fíjense, pidan el número de celular, hablen con él, no pierdan la oportunidad. Estar siempre atentos a servir al otro. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos amados. Y este amor nos evidencia y nos lleva a vivir un amor fraternal, sincero. Entonces, versículo 23, esto solamente puede pasar, estamos en Pedro 1:23, esto suele pasar solamente a los hermanos que han nacido de nuevo. La nueva naturaleza de nosotros produce este amor fraternal sincero, produce que ponga mi fe y mi esperanza en Dios. Por dice, dice el versículo 23, habiendo sido reengendrados
no de una simiente corruptible, sino una incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece. Evidentemente, la palabra de Dios, esto que han dicho los profetas hace muchos años, esto que los ángeles han ido a ver, esta gracia que obra en el hombre, en este vaso de barro, eso produce un nuevo nacimiento en nosotros. Y este nuevo nacimiento es a través, dice, de su palabra. Es la palabra la que nos hizo reengendrar, es la palabra de Dios la que nos hizo renacer, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios la que permanece para siempre, que es lo que dice en el versículo 24. Pues toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. Hemos sido predicados el Evangelio y nosotros debemos predicar el Evangelio porque hemos entendido la gracia de Dios, a pesar de que estemos pasando por diferentes dificultades, o como habíamos leído en el versículo 6 del capítulo 1, a pesar de que estén siendo afligidos por diversas pruebas. Ese es el trabajo de la iglesia, transformar, predicar el Evangelio, predicar de su palabra, poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, y de igual modo evidenciar esto con mis hermanos. Qué importante que podamos vivir en este tiempo pensando en la gracia de Dios, predicando el Evangelio y estando atentos a tener un amor sincero, un amor fraternal para con mi hermano. Así que bueno, más o menos esto sería, hasta acá nos toca leer hoy, así que podamos verdaderamente recordar la gracia de Dios a pesar de estos tiempos y podamos ser una iglesia que sirva, una iglesia que está atenta, una iglesia que se preocupa por conocer y entender a Dios, por estudiar su palabra constantemente, sabiendo que en ella toda su palabra habla de Dios, toda su palabra habla de la gracia, toda su palabra habla de Cristo. Y qué bueno que nosotros podamos formar parte de esa gracia de Dios. Así que no sé si uno quiere agregar algo más, uno quiere aportar, si no, terminamos con una oración. Oramos y ahora los que estamos conectados por Zoom nos van a poner en sala de espera y vienen los chicos. Y después en la reunión de las 11 ya volvemos todos juntos. Así que oramos y agradecemos al Señor por el día que nos ha regalado. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de formar parte de tu gracia. Señor, te damos gracias porque podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en vos, Señor, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos rescatados del pecado, de la maldición del pecado, Señor, y por eso queremos verdaderamente vivir una vida conforme a tu gracia, Señor, una vida que se evidencie en mis hermanos, una vida de servicio, Señor. Sabemos que es tu palabra la que nos hizo renacer, es tu palabra la que nos renueva, es tu palabra la que nos ve nuestro pecado, y es tu palabra la que nos hace morir a uno mismo, Señor, y que sea el fruto del Espíritu el que se evidencie. Te bendecimos y te damos gracias porque a pesar de los tiempos que estamos viviendo, tu gracia sigue siendo fiel, tu gracia está obrando en su iglesia. Por eso te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.